En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Expedición contra los idumeos y amonitas. Cuando los pueblos circunvecinos supieron que habían sido reconstruido el altar y restaurado como antes el santuario, se irritaron sobremanera. Decidieron acabar con los descendientes de Jacob que vivían entre ellos y comenzaron a matar y exterminar gente del pueblo. Judas declaró la guerra a los hijos de Esaú en Idumea y al país de Acrebetena, porque tenía asediados a los israelitas. Les infligió fuerte derrota, los rechazó y se alzó con sus despojos. Recordó luego la maldad de los hijos de Baín, que eran un lazo y una trampa para el pueblo por las emboscadas que le tendían en los caminos. Les obligó a encerrarse en sus torres, les puso cerco y entregándolos al anatema, abrazó las torres con todos los que estaban dentro. Pero a continuación, a los amonitas, donde encontró una fuerte tropa y una población numerosa, cuyo jefe era Timoteo. Después de muchos combates, los derrotó y deshizo. Ocupó Yazer y sus aldeas y regresó a Judea. Preliminares de las campañas de Galilea y Galaad. Los paganos de Galaad se unieron para exterminar a los israelitas que vivían en su territorio, pero ellos se refugiaron en la fortaleza de Datema. Enviaron cartas a Judas y a sus hermanos diciéndoles: los paganos que nos rodean se han unido para exterminaros. Y se prepararon para venir a tomar la fortaleza donde nos hemos refugiado. Y Timoteo está al frente de su ejército. Ven, pues, ahora a librarnos de sus manos, que muchos de entre nosotros han caído ya. Todos nuestros hermanos que vivían en el país de Tobías han sido muertos, llevados cautivos sus mujeres, hijos y bienes, y han precedido allí unos 1000 hombres. Estaban todavía allí leyendo las cartas cuando otros mensajeros, con los vestidos rasgados, llegaron de Galilea con esta noticia: se han unido los de Tolemaida, Tiro, Sidón y toda la Galia de los paganos para acabar con nosotros. Cuando Judas y el pueblo oyeron tales noticias, reunieron una gran asamblea para deliberar sobre lo que habían de hacer para socorrer a sus hermanos, que vivían angustiados y combatidos por enemigos. Judas dijo a su hermano Simón: toma gente contigo y parte a liberar a tus hermanos de Galilea. Mi hermano Jonathan y yo iremos a la región de Galaad. Dejó para defensa de Judea a José, hijo de Zacarías, y a Azarías, jefe del pueblo, con el resto del ejército, dándoles esta orden: estad al frente del pueblo y no entréis en batalla con los paganos hasta que nosotros regresemos. A Simón le dieron 3000 hombres para la campaña
de Galilea y 8,000 a Judas para la de Galaad. Expediciones a Galilea y a la región de Galaad. Simón partió para Galilea y, luego de combatir en varias ocasiones con los paganos, los derrotó y los persiguió hasta la entrada de Tolemaida. Sucumbieron unos 3,000 paganos y se llevó sus despojos. Tomó luego consigo a los judíos de Galilea y Arbata, con sus mujeres, hijos y cuanto poseían, y los llevó a Judea en medio de una gran alegría. Por su parte, Judas Macabeo y su hermano Jonatán atravesaron el Jordán y caminaron 3 jornadas por el desierto. Se encontraron con los mabeteos, que les acogieron amistosamente y les pusieron al tanto de lo que les ocurría a sus hermanos de la región de Galaad, que muchos de ellos se encontraban encerrados en Bosora y Bosor, en Alma, Cafo, Maquet y Carnaín, todas ellas ciudades fuertes y grandes, que otros estaban encerrados en las demás ciudades de la región de Galaad, y que sus enemigos habían fijado el día siguiente para atacar las fortalezas, tomarlas y exterminarlos a todos en un solo día. Inmediatamente Judas hizo que su ejército tomara el camino de Bosora, a través del desierto. Conquistó la ciudad y la incendió, después de pasar a filo de espada a todos los varones y de saquearlos por completo. Partió de allí por la noche y avanzó hasta las cercanías de la fortaleza. Cuando, al llegar el día, alzaron la vista los judíos, vieron una muchedumbre innumerable que levantaba escalas e ingenios para tomar la plaza. Ya había comenzado el ataque. Al ver que el asedio se había incitado y que un inmenso griterío y sonido de trompetas se levantaba de la ciudad hasta el cielo, Judas dijo a los hombres de su ejército: «Combatid hoy por vuestros hermanos, y ordenaos en 3 columnas». Los hizo avanzar detrás del enemigo, tocando las trompetas y gritando invocaciones. El ejército de Timoteo, al reconocer que era Macabeo, huyeron ante él, sufrieron una fuerte derrota y dejaron tendidos unos 8,000 hombres aquel día. Volviéndose luego Judas contra Alema, la atacó, la tomó y después de matar a todos los varones y saquearla, la apagó fuego. Partieron de allí, se apoderó de Cafo, Maquet, Bosor y de las restantes ciudades de la región de Galaad. Después de estos acontecimientos, juntó Timoteo un nuevo ejército y acampó frente a Rafón, al otro lado del torrente. Judas envió a reconocer el campamento y le trajeron el siguiente informe: «Todos los paganos de nuestro alrededor se le han unido y forman un ejército considerable. Tienen además como auxiliares mercenarios árabes. Acampan al otro lado del torrente y están preparados para venir a atacarte». Judas salió a su encuentro. Cuando se aproximaba con su ejército al torrente del agua, dijo Timoteo a los capitanes de sus tropas: «Si él lo pasa primero y viene sobre nosotros, no podremos resistirle, porque nos vencerá seguramente. Pero si muestra miedo y acampa al otro lado del río, lo atravesaremos nosotros, iremos sobre él y le venceremos». Cuando Judas llegó al borde del torrente del agua, situó a los escribas del pueblo a la orilla y les dio esta orden: «No dejéis acampar a nadie, que todos vayan al combate». Pasó él, el primero, contra el enemigo, seguido de toda su tropa. Los paganos todos, derrotados ante ellos, tiraron las armas y corrieron a buscar refugio en el templo de Carnaín. Pero los judíos tomaron la ciudad y quemaron el templo con todos los que había dentro. Carnaín fue arrasada
y ya nadie pudo resistir a Judas. Judas reunió a todos los israelitas de la región de Galaad, pequeños y grandes, a sus mujeres, hijos y bienes, una inmensa muchedumbre para llevarlos al país de Judá. Llegaron a Efrón, ciudad importante y bien fortificada, situada en el camino. Necesariamente tenían que pasar por ella, por no haber posibilidad de desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Pero los habitantes les negaron el paso y bloquearon las entradas con piedras. Judas les envió un mensaje en son de paz diciéndoles: pasaremos por vuestro país para llegar al nuestro. Nadie os hará mal alguno. Nos limitaremos a pasar a pie. Pero no quisieron abrirle. Entonces Judas hizo correr la voz por el ejército de que cada uno tomara posición donde se encontrara. Los soldados tomaron posición y Judas atacó la ciudad todo aquel día y toda la noche, hasta que cayó en sus manos. Hizo pasar a filo de espada a todos los varones. La arrasó, la saqueó y cruzó la ciudad por encima de los cadáveres. Pasaron el Jordán para entrar en la gran llanura frente a Bet-San. Judas fue durante toda la marcha recogiendo a los rezogados y animando al pueblo hasta llegar a la tierra de Judá. Subieron al monte Sión con alborozo y alegría y ofrecieron holocaustos por haber regresado felizmente sin haber perdido a ninguno de los suyos. Reves de Yamía. Cuando Judas y Jonatán estaban en el país de Galaad y su hermano Simón en Galilea, frente a Tolemaida, José, hijo de Zacarías, y Azarías, jefe del ejército, al oír las proezas y combates que aquellos habían realizado, se dijeron: hagamos nosotros también célebre nuestro nombre, saliendo a combatir a los paganos de los alrededores. Así que dieron orden a la tropa que estaba bajo su mano de ir sobre Yamia. Gorgias salió de la ciudad con soldados para irles al encuentro y entrar en batalla. Y José y Azarías fueron derrotados y perseguidos hasta la frontera de Judea. Sucumbieron aquel día alrededor de 2,000 hombres del pueblo de Israel. Sobrevino este grave revés al pueblo por no haber obedecido a Judas y sus hermanos, creyéndose capaces de grandes hazañas, pero no eran ellos de aquella casta de hombres a quienes estaba confiada la salvación de Israel. Éxitos en Idumea y Filistea. El valiente Judas y sus hermanos alcanzaron gran honor en todo Israel y en todas las naciones a donde llegaba su fama. Las muchedumbres se aglopaban a su alrededor para aclamarlos. Salió Judas con sus hermanos y a campaña contra los hijos de Esaú, al país del mediodía. Tomó Hebrón y sus aldeas, arrasó sus murallas y prendió fuego a las torres de su contorno. Partió luego en dirección al país de los filisteos y atravesó Marisa. Al querer señalarles, tomando parte imprudentemente en el combate, cayeron aquel día algunos sacerdotes. Dobló luego Judas hacia Asdod, territorio de los filisteos, y destruyó sus altares. Pegó fuego a las imágenes de sus dioses y saqueó sus ciudades. Después regresó al país de Judá. Fin de Antíoco Epífanes. El rey Antíoco, en su recorrido por la región alta, tuvo noticia de que había una ciudad en Persia llamada Elimaida, famosa por sus riquezas, su plata y su oro. Tenía un templo rico en extremo, donde se guardaban armaduras de oro, corazas y armas dejadas allí por Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que fue el primer rey de los griegos.
Allá se fue con intención de tomar la ciudad y entrar a saco en ella, pero no lo consiguió, porque los habitantes de la ciudad, al reconocer sus propósitos, le ofrecieron resistencia armada y tuvo que salir huyendo y marcharse de allí con gran tristeza para regresar a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero anunciándole la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, en primer lugar, había ido al frente de un poderoso ejército, pero había tenido que huir ante los judíos. Estos se habían crecido con las tropas y los muchos despojos tomados a los ejércitos vencidos. Habían destruido la abominación levantada por él sobre el altar de Jerusalén. Habían rodeado de altas murallas como antes el santuario, así como Bet-Sur, ciudad del rey. Ante tales noticias quedó el rey consternado, presa de intensa agitación, y cayó en cama enfermo de pesadumbre por no haberle salido las cosas como él quería. Allí permaneció mucho tiempo, renovándose sin cesar su profunda tristeza, y hasta que sintió que se iba a morir, hizo venir entonces a todos sus amigos y les dijo: «Huye el sueño de mis ojos y mi corazón desfallece de ansiedad. He pensado a veces que por qué he llegado a este extremo de aflicción y me encuentro en tan gran tribulación, siendo así que he sido bueno y amado en mi gobierno. Pero ahora caigo en la cuenta de los males que hice en Jerusalén, cuando me llevé los objetos de plata y oro que en ella había, y envié gente para exterminar sin motivo a los habitantes de Judá. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido los males presentes y muero de inmensa pesadumbre en tierra extraña». Advenimiento de Antíoco V. Llamó luego a Filipo, uno de sus amigos, y lo puso al frente de todo su reino. Le entregó su diadema, sus vestidos y su anillo, encargándole que educara a su hijo Antíoco y lo preparara para que fuese rey. Allí murió el rey Antíoco el año 149. Lisias, al conocer la muerte del rey, puso en el trono a su hijo Antíoco, al que había educado desde niño, y le dio el sobrenombre de Eupátor. Judas Macabeo pone cerco a la ciudadela de Jerusalén. La guarnición de la ciudadela tenía sitiado a Israel en el recinto del lugar santo. Buscaba siempre ocasión de causarle mal y ofrecía apoyo a los paganos. Resuelto Judas a exterminarlos, convocó a todos el pueblo para situarlos. El año 150, una vez reunidos, comenzaron a sitiar la ciudadela y construyeron plataformas de tiro e ingenios de guerra. Pero algunos de los sitiados lograron romper el cerco y, juntándoseles otros de entre los impios de Israel, acudieron al rey para decirle: «¿Hasta cuándo vas a estar sin hacer justicia y sin vengar a nuestros hermanos? Nosotros aceptamos de buen grado servir a tu padre, seguir sus órdenes y obedecer sus edictos. Esta es la causa por la que nuestros conciudadanos se nos muestran hostiles. Han matado a cuantos de nosotros han caído en sus manos y nos han arrebatado nuestras haciendas. Pero no solo han alzado su mano sobre nosotros, sino también sobre todos sus territorios. Precisamente ahora tienen puesto cerco a la ciudadela de Jerusalén, con intención de tomarla, y han fortificado el santuario y Bet-Sur. Si no te apresuras a atajarles, se atreverán a más, y ya te será imposible contenerlos». Campaña de Antíoco V y Lisias, batalla de Bet-Zacaría. Al oírlo el rey,
montó en cólera y convocó a todos sus amigos, capitanes del ejército, y tomándoles de la caballería, le llegaron tropas mercenarias de otros reinos y de las islas del mar. Sus fuerzas se componían de 100,000 infantes, 20,000 jinetes y 32 elefantes, adiestrados para la guerra. Viniendo por Idumea, pusieron cerco a Bet-sur y la atacaron durante mucho tiempo, valiéndose de ingenios de guerra, pero los sitiados en salidas que hacían se los quemaban y peleaban valerosamente. Entonces Judas partió de la ciudadela y acampó en Bet-Zacaría, frente al campamento real. El rey se levantó de madrugada y puso en marcha el ejército con todo su ímpetu por el camino de Bet-Zacaría. Los ejércitos se dispusieron a entrar en batalla y se tocaron las trompetas. A los elefantes se les había mostrado zumos de uvas y moras para prepararlos al combate. Las bestias estaban repetidas entre las falanges. 1,000 hombres con cota de malla y casco de bronce en la cabeza se alineaban al lado de cada elefante. Además, con cada bestia iban 500 jinetes escogidos, que estaban donde el animal estuviese y lo acompañaba a donde fuese, sin apartarse de él. Cada elefante llevaba sobre sí, sujeta con chinchas, una torre fuerte de madera como defensa y 3 guerreros, que combatían desde ella, además del conductor. El resto de la caballería, el rey lo colocó a un lado y otro, en los flancos del ejército, con la misión de hostigar al enemigo y proteger las falanges. Cuando el sol dio sobre los escudos de oro y bronce, resplandecieron las colinas ante su fulgor y brillaban como antorchas encendidas. Una parte del ejército real se desplegó por las alturas de las colinas, mientras algunos lo hicieron por el llano. Avanzaban con seguridad y buen orden. Se estremecían todos los que oían el griterío de aquella muchedumbre y el estruendo que levantaba el marchar y entrechocar las armas. Eran en efecto un ejército numeroso y fuerte. Judas y su ejército se adelantaron para entrar en batalla y sucumbieron 600 hombres del ejército real. Eleazar, llamado Abarán, viendo que una de las bestias iba protegida por una coraza real y que aventajaba en corpulencia a todas las demás, creyó que era el rey que iba en ella. Así que se entregó por salvar a su pueblo y conseguir un nombre inmortal. Corrió audazmente hasta la bestia, metiéndose entre la falange, matando a derecha e izquierda y haciendo que los enemigos se apartaran de él a un lado y a otro. Se deslizó debajo del elefante y lo mató, hiriéndole en el vientre. El animal cayó a tierra sobre Eleazar, que murió allí mismo. Los judíos, al fin, viendo la potencia del reino y la impetuosidad de sus tropas, cedieron ante ellas. Los sirios toman Bet-sur y sitian el monte Sión. El ejército real subió a Jerusalén, al encuentro de los judíos, y el rey acampó con idea de atacar Judea y el monte Sión. Había hecho la paz con los de Bet-sur, que salieron de la ciudad al no tener allí viviendas para sostener el sitio por ser año sabático para la tierra. El rey ocupó Bet-sur y dejó allí una guarnición para su defensa. Muchos días estuvo situado el santuario. Levantó allí plataformas de tiro e ingenios de guerra, lanzallamas, catapultas, escorpiones de lanzas, flechas y hondas. Por su parte, los sitiados construyeron ingenios contra los de los otros y combatieron duramente muchos días. Pero no había víveres en los almacenes, porque aquel era el año 7 y además los israelitas
librados de los paganos y traídos a Judea, habían consumido las últimas reservas. Víctimas, pues, del hambre, dejaron unos pocos hombres en el lugar santo y los demás se dispersaron a sus casas. El rey concede a los judíos la libertad religiosa. Lisias se enteró de que Filipo, aquel a quien el rey Antíoco había confiado antes de morir la educación de su hijo, Antíoco para el trono, había vuelto de Persia y Media con las tropas que acompañaron al rey y que trataba de hacer con dirección de gobierno. Entonces se apresuró a señalar la convivencia de volverse, diciendo al rey, a los capitanes del ejército y a la tropa: de día en día venimos a menos. Las provisiones faltan. La plaza que asediamos está bien fortificada y los negocios del reino nos urgen. Demos, pues, la mano a estos hombres. Hagamos la paz con ellos y con toda su nación, y permitámosle vivir según sus costumbres tradicionales. Pues, irritados por habérselas abolido nosotros, se han portado de esta manera. El rey y los capitanes aprobaron la idea y el rey envió a proponer la paz a los sitiados. Estos la aceptaron y el rey y los capitanes se la juraron. Con esta garantía salieron de la fortaleza y el rey entró en el monte Sión. Pero al ver la fortaleza de aquel lugar, violó el juramento que había hecho y ordenó destruir la muralla que lo rodeaba. Luego, a toda prisa, partió y volvió a Antioquía, donde encontró a Filipo como dueño de la ciudad. Le atacó y se apoderó de la ciudad por la fuerza. Demetrio I, rey, envía a Baquiades y Alcimo a Judea. El año 151, Demetrio, hijo de Seleuco, salió de Roma y con unos pocos hombres arribó a una ciudad marítima donde se proclamó rey. Cuando se disponía a entrar en la residencia real de sus padres, el ejército apresó a Antíoco y a Lisias para llevarlos a su presencia. Al saberlo, dijo: «No quiero ver sus caras». El ejército los mató y Demetrio ocupó su trono real. Entonces acudieron a él todos los hombres sin ley e impíos de Israel, con Alcimo al frente, que pretendía el sumo sacerdocio. Ya en su presencia acusaron así al pueblo: «Judas y sus hermanos han dado muerte a todos tus amigos y a nosotros nos han expulsado de nuestro país. Envía pues ahora una persona de tu confianza que vaya y vea los estragos que han causado en nosotros y en la provincia del rey, y los castigue a ellos y a todos los que los apoyan». El rey eligió a Baquides, uno de los amigos del rey, gobernador de Transeufratina, grande en el reino y fiel al rey. Lo envió con el impío Alcimo, a quien concedió el sacerdocio, a tomar venganza de los israelitas. Partieron con un ejército numeroso y, tras llegar a la tierra de Judá, enviaron mensajeros a Judas y sus hermanos con falsas proposiciones de paz. Pero estos no hicieron caso de sus palabras, porque vieron que habían venido con un ejército numeroso. No obstante, un grupo de escribas se reunió con Alcimo y Barquides, tratando de encontrar una solución justa. Los asideos eran los primeros entre los israelitas en pedirles la paz, pues pensaban que, como había venido con el ejército un sacerdote del linaje de Aarón, no les haría ningún mal. Habló con ellos amistosamente y les aseguró bajo juramento: «No intentaremos haceros mal,
ni a vosotros, ni a vuestros amigos. Le creyeron, pero él prendió a 60 de ellos y les dio muerte en un mismo día. Según la palabra que estaba escrita, esparcieron la carne y la sangre de tus santos en torno a Jerusalén, y no hubo quien les diese sepultura. Con esto, el miedo hacia ellos y el espanto se apoderó del pueblo, que decía: no hay en ellos verdad ni justicia, pues han violado el pacto y el juramento que habían jurado. Baquides partió de Jerusalén y acampó en Bet-set. De allí mandó a prender a muchos que habían desertado donde él y a algunos del pueblo. Los mató y los arrojó en el pozo grande. Luego puso la provincia en manos de Álcimo. Dejó con él tropas que lo sostuvieran y se marchó a donde el rey. Álcimo luchó por el sumo sacerdocio. Se le unieron todos los perturbadores del pueblo, se hicieron dueños de la tierra de Judá y causaron graves males a Israel. Viendo Judas todo el año que Álcimo y los suyos hacían a los israelitas mayor que el que habían causado los paganos, salió a recorrer todo el territorio de Judea para no tomar venganza de los desertores y no dejarles andar por la región. Nicanor en Judea, batalla de Cafar Salamá. Al ver al Álcimo que Judas y los suyos cobraban fuerza y que él no podía resistirles, se volvió donde el rey y los acusó de graves delitos. El rey envió a Nicanor, uno de sus generales más distinguidos y enemigos declarado de Israel, y le mandó exterminar al pueblo. Nicanor llegó a Jerusalén con un ejército numeroso y envió a Judas y a sus hermanos un insidioso mensaje de paz, diciéndoles: mejor que no haya lucha entre nosotros. Iré a veros amistosamente con una pequeña escolta. Fue pues donde Judas y ambos le saludaron amistosamente. Pero los enemigos estaban preparados para raptar a Judas. Al descubrir que habían venido a él con engaños, se atemorizó Judas y no quiso verle más. Nicanor, viendo descubiertos sus planes, salió a enfrentarse con Judas cerca de Cafar Salamá. Cayeron unos 500 hombres del ejército de Nicanor y los demás huyeron a la ciudad de David. Amenazas contra el templo. Después de estos sucesos, subió Nicanor al monte Sión. Salieron del lugar santo sacerdotes y ancianos del pueblo para saludarle amistosamente y mostrarle el holocausto que se ofrecía por el rey. Pero él se burló de ellos, los escarneció, los mancilló y habló insolentemente, y les juró encolerizado: si una vez no se me entrega Judas y su ejército en mis manos, cuando vuelva hecha la paz, prenderé fuego a este templo. Y salió enfurecido. Entraron los sacerdotes y de pie ante el altar y el santuario exclamaron llorando: tú has elegido este templo para que en él fuese invocado tu nombre y fuera casa de oración y súplica para tu pueblo. Toma venganza de este hombre y de su ejército, y caigan bajo la espada. Acuérdate de sus blasfemias y no les des tregua. El día de Nicanor en Adasa. Nicanor partió de Jerusalén y acampó en Bet-Jorón, donde se le unió un contingente de Siria. Judas acampó en Adasa con 3,000 hombres y oró así: cuando los enviados del rey blasfemaron, salió tu ángel y mató a 185,000 de ellos. Destruye también hoy este ejército ante nosotros y reconozcan los que queden que su jefe profirió palabras impias contra tu lugar santo. Júzgale según su maldad. El día 13 del mes Adar, trabaron batalla los ejércitos y salió derrotado
el de Nicanor, quien fue el primero en caer en el combate. Su ejército, al verle caído, arrojó las armas y se dio a la fuga. Los estuvieron persiguiendo un día entero, desde Adasa hasta llegar a Gazara, dando aviso tras ellos con el sonido de las trompetas. Salió gente de todos los pueblos judíos del contorno y, enviándolos, les obligaron a volverse los unos hacia los otros. Todos cayeron a espada, no quedó ni uno de ellos. Tomaron los despojos del botín y cortaron la cabeza de Nicanor y su mano derecha, aquella que había extendido insolentemente, y las llevaron para exponerlas en público en Jerusalén. El pueblo se llenó de gran alegría, celebraron aquel día como un gran día de regocijo y acordaron conmemorarlo cada año, el 13 de Adar. El país de Judá gozó de sosiego por algún tiempo. Elogio de los romanos. La fama de los romanos llegó a oídos de Judas. Decía que eran poderosos, que se mostraban benévolos con todos sus aliados y que establecían amistad con cuantos acudían a ellos, y que eran poderosos. Le contaron sus guerras y las proezas que habían realizado entre los galos, cómo les habían dominado y sometido a tributo, todo cuanto habían hecho en la región de España para hacerse con las minas de plata y oro de allí, cómo se habían hecho dueños de todo el país gracias a su prudencia y perseverancia, a pesar de hallarse aquel país a larga distancia del suyo, cómo habían derrotado e inferido fuerte, descalabró a los reyes venidos contra ellos desde los confines de la tierra y cómo los demás les pagaban tributo cada año. Contaban cómo habían vencido en la guerra a Filipo, a Perseo, rey de los queteos, y a cuantos se habían alzado contra ellos y los habían sometido. Antíoco el Grande, rey de Asia, había ido a hacerles la guerra con 120 elefantes, caballería, carros y tropas muy numerosas, pero fue derrotado. Lo apresaron vivo y le obligaron a él y a sus sucesores en el trono a pagarles un fuerte tributo, a entregar rehenes y a ceder algunos de sus mejores provincias, la provincia índica, Media y Lidia, que le quitaron para dárselas al rey Eumeno. Los de Grecia habían concebido el proyecto de ir a exterminarlos, pero los romanos, al enterarse, enviaron contra ellos a un solo general. Les hicieron la guerra, mataron a muchos de ellos, llevaron cautivos a sus mujeres y niños, saquearon sus bienes, subyugaron el país, arrasaron sus fortalezas y los sometieron a servidumbre hasta el día de hoy. A los demás reinos y a las islas, a cuantos en alguna ocasión le hicieron frente, los destruyeron y redujeron a servidumbre. En cambio, a sus amigos y a los que ellos buscaron apoyo, les mantuvieron su amistad. Tienen bajo su dominio a los reyes vecinos y a los lejanos, y todos cuanto oyen su nombre los temen. Aquellos a quienes quieren ayudar a conseguir el trono reinan y deponen a los que ellos quieren. Han alcanzado gran altura. No obstante, ninguno de ellos se ciñe la diadema ni se viste de púrpura para engreírse con ella. Se han creado un consejo donde cada día 320 consejeros deliberan constantemente en favor del pueblo para mantenerlo en buen orden. Confían cada año a uno solo el mando sobre ellos y el dominio de sus territorios. Todos obedecen a este solo hombre sin que haya entre ellos envidias ni celos. Alianza de los judíos con los romanos. Judas eligió a Eupolemo
hijo de Juan, hijo de Acos, y a Jasón, hijo de Eleazar, y los envió a Roma a concertar amistad y alianza, por ver si se sacudían de encima el yugo de los griegos que tenían a Israel sometido a servidumbre. Partieron pues para Roma y luego de un larguísimo viaje entraron en el consejo, donde tomando la palabra dijeron: Judas, llamado Macabeo, sus hermanos y el pueblo judío nos han enviado donde vosotros para concertar alianza y paz y para que nos inscribierais en el número de vuestros aliados y amigos. La propuesta les pareció bien. Esta es la copia de la carta que enviaron a Jerusalén grabada en planchas de bronce para que les sirviese allí de documento de paz y alianza. Felicidad a los romanos y a la nación de los judíos por mar y tierra para siempre. Lejos de ellos la espada y el enemigo. Pero si les sobreviene una guerra, primero a Roma o a cualquiera de sus aliados en cualquier parte de sus dominios, la nación de los judíos luchará a su lado, según las circunstancias se lo dicten de todo corazón. No dará a los enemigos ni les suministrará trigo, armas, dinero ni naves. Así lo ha decidido Roma. Guardarán sus compromisos sin recibir compensación alguna. De la misma manera, si sobreviene una guerra primero a la nación de los judíos, los romanos lucharán a su lado, según las circunstancias se lo dicten con toda el alma. No darán a los combatientes trigo, armas, dinero ni naves. Así lo ha decidido Roma. Guardarán sus compromisos sin dolo. En estos términos se han concretado los romanos con el pueblo de los judíos. Si posteriormente uno u otro deciden añadir o quitar algo, lo podrán hacer a su agrado, y lo que añaden o quiten será valedero. En cuanto a los males que el rey Demetrio les ha causado, les hemos escrito diciéndoles: ¿por qué has dejado sentir tu pesado yugo sobre nuestros amigos y aliados los judíos? Si vuelven a quejarse de ti, nosotros les haremos justicia y te combatiremos por mar y tierra.